muchos años, y hasta podríamos decir 2 décadas, en el imaginario popular se entendía que La Pampa había sido una isla durante lo que fue el proceso militar. Sin embargo, estamos conociendo que no fue tan así, lo hicimos el año pasado y lo estamos viendo también ahora en este informe, el que vamos a presentar de lo posterior al golpe de Estado y las consecuencias que sufrieron muchos de los protagonistas de nuestra historia en la década del 70. Por eso aquí empezamos a repasar el día después del golpe de Estado y las consecuencias sufridas por muchos de los pampeanos. El 24 de marzo de 1976, el golpe militar que derrocó a la presidenta Isabel Perón puso en marcha el denominado Proceso de Reorganización Nacional y comenzó para la Argentina un oscuro periodo que duraría 9 años. Un ciclo de muerte, censura y exilio que impuso el nuevo régimen dictatorial para alcanzar el supuesto estado de orden y paz que decían llevar los militares a la sociedad argentina. El 24 de marzo del 76 yo vivía una situación como todavía muy pocos pampeanos y algunos pocos argentinos. Yo había sido detenida en noviembre del 75 y aún en marzo todavía continuaban retenidos mis sueldos como docente y como jefa de trabajos prácticos en la Universidad de La Pampa. Era desocupada, obviamente, y además lo vivía con mucho miedo. Yo había salido de la detención, que solamente habían sido unos pocos días en comparación con lo que fue el cautiverio y la detención de tantos otros pampeanos que estuvieron años y meses. Inclusive una de las personas que habían detenido conmigo, que estuvo meses, que fue Adriana Culsoni, que era la adjunta de la cátedra donde yo trabajaba. Nadie me conocía o parecían desconocerme, pero a su vez para ellos, en este caso, para la universidad, pero también para los que me conocían, yo ya pasaba a tener un perfil que incomodaba, que era detestable, ¿no? Y a la que había que sacar de la vigencia. En La Pampa, el mismo día 24, los primeros detenidos políticos durante esa madrugada comenzaron a llegar a la Unidad Penal 4, donde había 2 pabellones especiales destinados a ellos. Las celdas comenzaron a ser pobladas por decenas de quienes fueron capturados por las patrullas militares. Algunos quedarían alojados allí por pocos días, otros durante meses. Había llegado Saúl Santisteban, llegué yo que era el tercero, y bueno, ahí nos tomaron los datos. Tuvimos que dejar las pertenencias que llevábamos, como llaves, relojes, anillos, cordones y todo lo demás, y nos pasaron al pabellón incomunicados, porque no nos permitían ni sacar la cabeza de las puertas famosas, por las mirillas que podíamos sacar la cabeza para hablar. O sea, después con los días que pasaron, por ahí nos permitían una especie de recreo, sacar la cabeza afuera. Y nos asombramos de quién estaba al lado y quién no estaba al lado. Es decir, se llenó enseguida el pabellón, en los 2 pisos, son pabellones más o menos de 80 personas, y estaba todo completo. Y bueno, todos militantes de Pico, después vinieron de Jacinto Arao, estábamos los de acá, estábamos todos ahí en una especie de incomunicación hasta que nos llevaron a declarar. Y bueno, yo estuve más de 15 días, no recuerdo bien, pero más de 15 días sin comunicado. Cuando yo llego a la colonia penal, casi simultáneamente, poco más o poco menos, un rato antes o un rato después, comienzan a llegar otros compañeros que iban a estar presos, ¿no? Algunos nos conocemos muy bien, el Negro Maldonado, Nicoletti, después había algunos de Santa Rosa. Nombro estos porque son los que después fuimos a Rawson, ¿no? Cuando uno empezaba a preguntar, habíamos armado una especie de cadena de conocimiento, de relación, para saber qué pasaba con cada uno, y nos vamos enterando que en la cadena empiezan a faltar eslabones.
y donde están evidentemente habían sido detenidos. Muchos estaban en la colonia penal acá, luego fueron trasladados al sur. Hubo gente que la pasó mal, realmente la pasó mal. De los compañeros de trabajo nuestros, Santiago Covela, que era ministro de Obras Públicas, en esa época había 2 diputados peronistas también, Gil era uno de ellos y Acátoli el otro. Bueno, la lista es larga, ¿no? Durante la semana posterior al golpe, también se empezaron a poblar las comisarías de la Seccional Primera y de la Brigada de Investigaciones, 2 dependencias que fueron utilizadas como centros clandestinos de detención por los militares y los policías de la Subzona 14. Hombres y mujeres desfilaron por sus celdas y fueron torturados por sus ideas políticas. Hubo, por supuesto, también vecinos que secundaron el golpe sabiendo sus funestas consecuencias. Ese fue el ingrediente que le da crédito a la figura de golpe cívico-militar, porque hubo muchos que lo apoyaron antes, auspiciaban al golpe militar y después contribuyeron con información y cubriendo espacios claves en la vida institucional de La Pampa, ¿no? Responsables de esas detenciones de noviembre y de las posteriores, hubo mucha gente civil. Yo recuerdo que a mí me decía un vecino de la casa donde yo vivía, porque a mí me llegó durante mucho tiempo la correspondencia abierta, correspondencias de amigas, cartas de amigas, me decía, tengan cuidado, no escriban, porque esta casa está siendo vigilada. Y era la casa de mi abuela. Mi abuela pasaba a ser también una persona sospechosa. En toda esa gente había una actitud de complicidad y ideológicamente tienen la voluntad y la convicción de que el orden de los militares, que es un orden que siempre se impuso por las armas y no por la razón, porque yo creo que la convivencia tiene que tener ciertas normas medianamente acordadas por todos, no impuestas, y mucho menos desde el terror y que sea impuesto desde el Estado. El 24 de marzo del 76 se abrió una etapa oscura para muchos pampeanos. Algunos sufrieron la tortura en carne propia por parte del grupo de tareas de la policía que operó en la provincia. Otros padecieron la violencia de un régimen de diversas formas, quedando marcados por la condena del régimen más brutal que conoció la sociedad argentina. Cuando se dio el golpe, aumentó la tristeza que yo ya tenía, porque, bueno, así como a uno lo acompañan y lo salvan los afectos y los amigos, se pierden muchas cosas. Yo era una mujer muy joven y era mujer, entonces siempre es mucho más difícil. Yo tenía un gran susto, debo confesarlo. Se entremezclaba con bronca, porque por la cantidad de detenciones, y ni llegábamos a imaginar lo que ocurriría después, pero veníamos viendo esa suerte de acción militar, de secuestrar gente, de detener sin ningún viso de legalidad a muchísima gente, y la bronca y mucho temor. El temor predominaba, y no me avergüenza decirlo, era de un gran temor. Nos hacían redactar comunicados y los supervisaba el secretario general y quien estaba en el Consejo de Difusión, hoy que es la Subsecretaría de Medios. Y recuerdo que uno de ellos dos, creo que era el secretario general, usaba como pisapapeles el arma reglamentaria, el arma corta de puño, lo usaba como pisapapeles, y ya de ver el arma amedrentaba sin duda, ¿no? Pero a los 15 días me informa una compañera que había empezado a trabajar con los militares acá, que era compañera mía en la facultad, que me iban a sacar
bueno, yo ya esperaba la cesantía, porque había un decreto que a muchísimos empleados públicos los cesantearon. Yo no, gracias a Dios, no fui cesanteado, sino que me mandaron una suerte de castigo a prestar servicio a Canal 3, a hacer deportes a Canal 3. Además de las decenas de detenidos políticos que poblaron la colonia penal de Santa Rosa, otros ciudadanos y ciudadanas de la provincia sufrieron la pérdida de sus trabajos y hasta el ostracismo por parte de sus vecinos al ser sospechados de actividades que los militares consideraban subversivas. Posterior al golpe, en el mes de abril concretamente, fui llamada por las autoridades, unas autoridades que eran colaboradoras del terrorismo de Estado. En sí mismo ellos tenían un aspecto terrorífico y un accionar, una actitud. Fui reconsiderada, pude volver a trabajar, pero lamentablemente muy pocos meses, porque a los pocos meses fui citada por quien era la directora, la que estaba a cargo, una profesora que me conocía porque había sido profesora mía, para decirme que desde el decanato se pedía que yo adelantara todos los prácticos que iba a tomar y que iba a considerar con mis alumnos. Yo recuerdo que en ese momento, a pesar de ya haber vivido la detención, la desocupación y bueno, toda esa serie de arbitrariedades, ¿no? Y de cosas horrorosas, le pregunté cuál era el problema y si eso era, y me dijo que, bueno, que lo hacían por mi caso y por mis antecedentes, que yo lo considerara, con lo cual me estaba avisando que quedaba nuevamente sin trabajos. Yo nunca tuve proceso ni causa, nunca, incluso por los interrogatorios a los que fui sometido, nunca me quedó claro qué les había molestado de mí para ser considerado subversivo, porque este era el tema. La clasificación general era subversivo y te trataban como tal. De hecho, cuando nos trasladan, el que me golpeaba a mí dice: vos mataste a mi hermano, hijo de puta. Imagino que el tipo era hijo único, pero bueno, esta era la acusación, ¿verdad? Y así a los compañeros, a todos. Yo no conozco a nadie que le hayan hecho una causa. Mucho menos porque detuvieron, mucho menos porque te soltaron. De todas maneras, cuando a mí me largan en fin de noviembre del 76, el comunicado del ejército decía que habían cesado por el momento las causas que habían motivado mi detención, pero que en la eventualidad volvería a la detención. Y de hecho seguí 2 años más con detención domiciliaria. No teníamos causa ni proceso, ni acusación. Nunca tuvimos ni causa, ni proceso, ni acusación de ningún tipo. Tan así que cuando me dan la libertad, me entregan las llaves del gremio en Rawson, que yo las había dejado porque había cerrado el gremio a las 12 de la noche más o menos, el documento y la ropa. Y váyase, y no mire para atrás. Esa fue la recomendación. Hubo una especie de selección. En realidad hubo muchos detenidos en La Pampa que fueron llevados ahí a la penal, por ejemplo, una cantidad impresionante de estudiantes de General Pico, que los maltrataron, los golpearon un poco, pero aparentemente era una estrategia de los militares para hacer ver que la cosa iba en serio, que no era un putsch militar más, cosa que nos costó entender, porque en realidad todos los que entramos ahí dijimos: en unos días me vuelvo a casa. A todos y a la sociedad le costó 3-4 meses entender que estábamos verdaderamente frente a un proyecto absolutamente homicida, que fue lo que terminó el proceso, pero en principio no, que fue lo que recogió el consenso de la sociedad, porque esto hay que tenerlo presente. La gente dijo: por fin vinieron los militares para terminar esta masacre de argentinos, que era así. Lo que pasa que después siguió una masacre peor con el Estado como gran operador matando, que bueno, es otra cosa. Hubo quienes pasaron años encarcelados. De los primeros detenidos políticos capturados el día 24 de marzo,
Hubo 6 que fueron trasladados meses después a la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut. En ese grupo considerado peligroso por el régimen militar estuvieron el periodista Nelson Nicoletti, los exdiputados Roberto Gil y Hermes Acátoli, el gremialista Miguel Maldonado, el dirigente universitario José Mendizábal y el exministro Santiago Covela. Fue terrible el traslado a Rawson. Hace poco nos acordábamos con Solari Irigoyen, estábamos charlando, porque nosotros llegamos y con nosotros llenaron el pabellón 7. Porque a nosotros nos llevaron de acá hasta algún lugar que suponemos que es Bahía y nos trajeron de vuelta porque con nosotros venían los becos, que yo un poco en broma le decía al negro Maldonado, si nos van a matar que nos maten solo negros. No queríamos estar semejante confusión, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y a ellos los trajeron de vuelta porque se ve que tenían un error y llevan 6 compañeros. Los 6 compañeros que fuimos a Rawson eran Cholo Covella, Roberto Gil, el viejo le decíamos nosotros, tenía 40 y pico de años, pero para nosotros era viejo. Hermes Acátoli, Nelson Nicoletti y yo, esos y el negro Maldonado, ¿no? Eso éramos los que íbamos en ese traslado que fue terrible. Fue un traslado donde nos apalearon desde que salimos hasta que llegamos. Paró, alzó los compañeros de Sierra Grande, la comisión interna de Ipazán, en ese momento de Sierra Grande, de ahí a Neuquén y de ahí a Rawson. Íbamos permanente y sistemáticamente apaleados con unos bastones como de 1 metro y pico, obviamente a uno le parece que son de acero, serían de caucho revestido, no sé de qué. Pero eran, cuando llegamos a Rawson, el negro me soporta a mí porque nos meten en una celda y íbamos encadenados de a 2 y me soporta y me tiene y me dice, ¿estás bien, Vasco? Me dice, sí, estoy bien, negro. Le digo, ¿vos cómo estás? Bien. Y dice el negro, ya pasó todo, sí, ya pasó todo. Para que cuando llegamos y nos agarró la patota de la requisa, nos pegó casi el doble de lo que nos habían pegado. Ahí a mí me quebraron un huesito del esternón, y bueno, pero era a los palos. Nos tuvieron 7 días encerrados, a los 7 días salimos a bañarnos, me acuerdo, y nos mirábamos y teníamos la espalda, el lomo verde, cruzado por listones verdes todavía de los palos. Bueno, por supuesto orinábamos sangre, ¿no? Todo eso. Fue terrible ese traslado. Decía que nos acordábamos con Solari Irigoyen porque a ellos los trasladan 2 días después, 3 días después. A nosotros fue el jueves 9 de septiembre. Por razones de máxima seguridad, no sé a qué se debe, fuimos trasladados 6 de acá. Nicoletti, Covela, Acátoli, Gil, Mendizábal y yo. Hasta junio de ese año realmente ni yo ni los compañeros presos entendíamos que podía pasar lo que estaba pasando. Estando preso, fuimos viendo, especialmente por los presos antiguos, como don José Regasoli, o Cholo de Diego, otros compañeros que ya habían estado anteriores veces, que entraron a ver desde la cárcel distinta la cuestión, porque nos encasillaron como detenidos especiales, no salía el blanqueo de nuestras detenciones. De hecho, yo estuve desaparecido 2 o 3 meses, oficialmente, lo cual ya a nadie le gusta, porque de hecho cuando nos hacen el traslado iban a preguntar, no, si acá no está, va a otro lado, tampoco está, bueno, ¿dónde está? Acá las mujeres nuestras iban a la Plaza de Mayo, donde estaban frente a la Plaza de Mayo, en Casa Rosada, unas mesitas con 2 colas, una mesita que era para desaparecidos y otra para presos. Los familiares se ponían en uno y decían, no, anda a la otra. O sea, era todo, además de ser una práctica de terror para efectivamente atemorizar a la familia, atemorizar a todo el país, que lo consiguieron en gran medida, ¿no? Algunos de los pampeanos que fueron enviados como presos políticos al sur del país pasaron meses en los fríos pabellones de Rawson. Otros ocuparon durante varios años las celdas de ese penal, donde la tortura fue un padecimiento cotidiano. Yo cuento siempre una anécdota que digo, no quiero contar las cosas porque es tan increíble que tranquilamente la gente dice, está mintiendo. No, no puede ser.
¿Cómo le van a hacer eso? Nosotros estábamos pelados. Entonces venía un guardia cárcel y te decía frente al espejo, peínese. Sí, te daba risa, te daba una media sonrisa y te decía, ¿de qué se ríe? Peínese bien. Entonces tenías que hacer la mímica de que te tenías que peinar bien. Y cambiaba el guardia cárcel y venía otro y dice, ¿qué hace ahí usted? ¿Es vivo? ¿No se da cuenta que está pelado? Y con eso te castigaban. Pero no te castigaban con reto, te castigaban con paliza. Y vos decías, ¿en qué cabeza cabe comprender esto? ¿Cómo hacía para comprenderlo? Es decir, ese tipo de tortura psicológica iba acompañada, por ejemplo, de lavar los cubiertos que te daban en la comida con agua caliente, pero te tenías que bañar con agua fría. ¿Y qué era la comida? Bueno, era platos de aluminio, un vaso, un jarro de agua, un plato de caldo caliente y una papa y un chorizo, por ejemplo, que la iba a buscar al pabellón. Y de ahí tenías que salir corriendo y no volcar. Si el caldo caliente te está quemando las manos y llevas un jarro de agua y encima el otro plato para el chorizo y la papa, ¿cómo no vas a volcar? Y ese era castigo, te quedabas sin comer, pero no era una vez por vez, era casi todos los días. Yo estuve mucho tiempo caminando con las manos atrás, con la cabeza gacha, mucho tiempo para recuperar el estómago para comer. Es decir, nos alimentábamos a mate. Es decir, otra cosa no. Porque, por ejemplo, tenías un guardiacárcel que te decía, ¿qué tal está la comida? No, esto no se puede comer. ¿Qué te decían? ¿Qué se quiere que esté en una colonia de vacaciones? Usted está preso. ¿A cuántos mató afuera? Y bueno, ahí terminaba. Y si decía que está rica la comida, para que no te castigaran, decía, pero no sea mentiroso, eso no se puede ni comer, no comen. Y bueno, entonces era cosa de todos los días. Y eso te queda. Es decir, yo siempre cuento que el abrazo de la familia no... Es decir, no lo pude vivir. Es decir, no lo soporté. Porque el hecho de venirte a abrazar, yo creía que me venían a pegar. Es decir, el dato lo tenés tan metido adentro que la supervivencia te lleva a veces a tratar de cuidarte, cubrirte o que no te peguen. Y bueno, eso me costó muchísimo. Rawson era un laboratorio que tenían las Fuerzas Armadas para establecer un tratamiento de quiebre de voluntades de quienes éramos considerados subversivos. Ahí probaban todo tipo de tortura, las más groseras, hasta las muertes. Bueno, de hecho yo vi cómo mataban a un señor Wallenberg, que era el presidente del Consejo Deliberante de Bahía. Lo mataron solamente no dándole la medicamentación, que era diabético, hasta que se murió. Así de terrible. Y a partir de ahí, sistemas en la búsqueda del quiebre de la moral. A mí, bueno, otros casos habrás escuchado, pero a mí me quedó siempre en la memoria que abrieran la puerta de la celda y empezaran a insultar a tu madre. Tu madre es una puta, no corre por tus venas sangre, sino mierda, hasta que vos, naturalmente, como cualquier buen hijo, dijeras, acá me juego la vida, no te permito más. En cuanto levantaras un brazo, bueno, había 15 milicos, nada más que para masacrarte.
punto final para el 24 de marzo en esta recorrida vertiginosa que hicimos desde los climas de efervescencia previa que terminaron con el gobierno constitucional. Vimos también cómo se dio la llegada de los militares al poder en nuestra provincia, la entrega de nuestro gobierno por parte de Aquiles José Regazzoli al poder de turno, al poder de facto, y también vimos lo que debieron sufrir muchos de los dirigentes sociales, políticos y el vecino común, el pampeano común. Pero le ponemos punto final a este tema que seguirá persistiendo en nuestra memoria y también en nuestro programa con las tantas derivaciones que tuvo para nuestra historia. Y nosotros los invitamos a seguir con Pasado Urgente la semana que viene y con un tema cautivante que tiene que ver con algo muy desconocido o bastante desconocido como fue el desembarco de la televisión en el año 64.